buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias, Gloria, por la presentación. Muchísimas gracias, de verdad. Has conseguido emocionarme por la parte afectiva. Disculpen la voz de ronero que tengo, pero es que tengo un trancazo tremendo. Llevo así varios días, hoy estoy un poquito mejor y voy a ceñirme al tiempo que tengo para hablarles de esta materia. En primer lugar, quería empezar dándole las gracias a los organizadores de este evento y especialmente a Gloria por invitarme a venir aquí a La Palma, que es mi tierra. Yo soy palmero, yo soy un chauvinista palmero que está en el exilio trabajando fuera, porque no puedo trabajar aquí, no como Puigdemont por haber cometido un delito, sino porque no puedo trabajar en La Palma. Pero siempre que puedo venga aquí, por lo tanto, que tú me des la oportunidad de estar aquí además en este foro, pues me parece importante, te lo agradezco, me enorgullece y estoy de verdad con la gripe, pero encantado. Y además quería darte las gracias porque lo hayas hecho aquí en La Palma, porque yo creo que La Palma se lo merece. La Palma es la isla bonita, pero no es la isla bonita de Canarias, es la isla bonita del mundo, no hay una más bonita que La Palma. Y entonces yo creo, yo soy de La Palma, claro, sí. Es un mérito que nosotros tenemos. La Palma ha sido siempre el lazo de unión con América y con África y creo que era de justicia que este simposium se hiciera aquí en La Palma, simposium de la OIT. O sobre el tema del futuro del derecho al trabajo. España es miembro fundador de la OIT, lo saben ustedes, es el país que prácticamente más convenios ha ratificado, los 8 fundamentales, los 4 gobernanzas, 121 convenio técnico y por lo tanto, pues bueno, la celebración de este evento aquí en La Palma yo creo que es bueno. Quiero hacer, antes de empezar, una precisión. Yo soy un práctico del derecho. Yo empecé en el año 83, como dijo Gloria, en Barcelona, en las entonces magistraturas de trabajo, que luego pasaron a ser juzgados de lo social, y desde entonces lo que vengo haciendo es aplicando el derecho y he vivido pues, muchas reformas y muchos cambios en la materia. Pero yo, impactado, de verdad impactado, impresionado muy favorablemente por el nivel de conocimiento, de reflexión que oí ayer y que he oído esta mañana, quiero aclararles que yo voy a hacer una cosa más básica y de andar por casa. Yo les voy a hacer una serie de reflexiones, más que reflexiones, consideraciones sobre una serie de temas que tienen que ver con la pregunta que se hace en definitiva en la formulación de mi ponencia, que es cuál es el futuro de los procesos laborales y de la jurisdicción social en este ámbito. Y yo les hago estas consideraciones a beneficio, ustedes las toman a beneficio inventario, hacen con ellas la que quieren y espero que les sea de alguna utilidad. Lo primero que quería decir es que desde la ignorancia, desde el desconocimiento, no hay iniciativas para establecer un marco mínimo de regulación procesal a nivel internacional. No hay iniciativas, no me consta que haya iniciativas en la OIT, para fijar un tipo de proceso judicial estándar aplicable en todos los países que establezca unos contenidos mínimos garantistas con amparo de derechos fundamentales. Yo, casualidades de la vida, estuve en septiembre en la OIT, porque el Consejo hace todos los años un curso de formación que pedimos los 5.000 jueces, porque tenemos la oportunidad de ir a Ginebra llevados por el Consejo, y este año me tocó a mí, y en septiembre estuve allí, incluso estuve preguntando sobre este tema, que era un tema que me preocupaba a mí, sobre si existía algún convenio internacional que estableciese un modelo estándar de proceso, y no lo hay. Es verdad que en los convenios de la OIT hay reglas procesales. El convenio 158 de la OIT, por ejemplo, en el artículo 8 establece, el convenio 158 de la OIT es el que regula la extinción del contrato de trabajo, los despidos. Establece que el trabajador que ve extinguido su contrato tiene derecho a recurrir ante un órgano neutral, dice el convenio, tribunal de trabajo, junta de arbitraje, un árbitro. Y el artículo 9 establece reglas sobre la carga de la prueba y la valoración de la prueba. Esto no quiere decir, por supuesto, que en el seno de la OIT no exista la preocupación por la solución de los conflictos. Es la esencia misma de la OIT y está en el alma de la OIT la búsqueda de la solución de los conflictos laborales. Y por eso la OIT ha elaborado una guía
que dice para fortalecer la prevención y resolución de los conflictos laborales al brindar asesoramiento a los propios miembros de la OIT y a toda persona interesada en la resolución del conflicto, guía que tiene 166 páginas y que se denomina Sistema de Resolución de Conflictos Laboral, directrices para la mejora del rendimiento, que ha sido elaborada creo que en el ámbito del Centro Internacional de Formación del OIT de Turín, y que en la introducción dice: la guía incluye un breve resumen de los pasos a seguir si un país desea reorganizar y restaurar la totalidad del sistema de gestión de conflictos laborales mediante la creación de un organismo o comisión independiente. Y añade: en todo caso, se trata de intentar resolver el conflicto sin intervención estatal. Segunda consideración. En todo caso, los países, ¿cómo han venido solucionando los conflictos laborales? Pues mire, a través de los procedimientos judiciales o a través de los sistemas alternativos o de solución extrajudicial de los conflictos. Yo no voy a hablar de este apartado, voy a hacer una brevísima referencia porque es el tema que le compete a Lourdes. ¿Por qué funcionan o aparecen los mecanismos de solución extrajudicial? Primero, bien por saturación de los tribunales o porque son insuficientes y sobre todo por la existencia de una desconfianza histórica de los sindicatos en el papel de los jueces, porque históricamente los jueces han machacado a los sindicatos, y cuando digo históricamente digo hace 80, 100 años, donde la huelga era ilegal y los tribunales se utilizaban precisamente para impedir estas cosas. Y como consecuencia de ello lo que hacía era buscar fórmulas de solución extrajudicial a los conflictos. Y aquí hay que destacar que en orden a la solución de estos conflictos a través de estas vías, el papel tan importante que han tenido las organizaciones internacionales, que a través de los convenios, recomendaciones, etcétera, han influido en las legislaciones internas de los diferentes países y en los sistemas de solución de conflictos. Y así, por lo que respecta a la OIT, y muy rápidamente, mencionar que hay conflictos y convenios que indican la forma de solucionar los conflictos después de regular lo que sería el derecho sustantivo que contiene el convenio o que contiene la recomendación. En los convenios se hace con unas referencias circunstanciales y en las recomendaciones se hace con una referencia mucho más directa. Lo cito simplemente porque no tengo tiempo: el convenio 98 sobre sindicación y negociación colectiva, el 44 sobre desempleo, que habla de crear tribunales o autoridades para resolver conflictos, el 151, el 154 sobre formato de negociación colectiva, fomento de la negociación colectiva, y luego recomendaciones el 81, el 92, 130, 133, 158, 159, 163, etcétera, etcétera, donde de alguna forma se recogen estas fórmulas de solución o se apuntan estas fórmulas de solución. Las diferentes regulaciones que han existido en los países, con las influencias de los tratados internacionales y de los convenios OIT, ha dado lugar a una serie de modelos distintos para solucionar los conflictos que mezclan las soluciones judiciales y extrajudiciales y que el catedrático de Avilés agrupa en 7 grandes categorías, 7 grandes sistemas. Él dice: primero está el sistema americano, donde no hay tribunales laborales específicos y el marco de solución es el convenio colectivo. Ahí hay una desconfianza histórica en los jueces, y si no se arregla vía negociación hay que acudir al laudo, a la sentencia. El modelo británico, que es diferente, que crea un organismo independiente para la solución de los conflictos laborales, con preferencia a los tribunales industriales, a los tribunales laborales que sí existen en ese país. Aproximadamente el 75% de la conflictividad la resuelve este organismo. El modelo francés, que las partes acuden a la conciliación, y si la conciliación no se arregla, acuden siempre a los tribunales, la solución es a los tribunales, con la particularidad que tiene la jurisdicción social francesa, que son los Conseils de Prud'homme, con la composición tan peculiar que tienen. El modelo alemán: los alemanes creen en los tribunales, tienen confianza en la actuación de los tribunales y tienen, por lo tanto, un mecanismo de solución judicial. El modelo hispano-italiano, que combina la solución extrajudicial con la solución judicial. Aquí tenemos desde el año, no me acuerdo cuándo, el primer ASEC, Acuerdo para la Solución Extrajudicial de los Conflictos Laborales, que a partir del 2012 se llama ASAC, Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales. Paralelamente se creó la Fundación CIMA para resolver todos estos conflictos. El modelo japonés, que tiene una característica propia de la idiosincrasia que el pueblo, que prácticamente no tiene litigiosidad ni tiene tribunales laborales. Y por último, el modelo australiano,
donde existe un órgano estatal, que es un órgano de arbitraje, y la fórmula de solución es el recurso al arbitraje. Dicho esto, y como una consideración más, hay que tener en cuenta que para referirnos a los sistemas judiciales en el futuro hay que partir del carácter instrumental que tiene el proceso. El derecho sustantivo define los derechos de los ciudadanos y cuando se produzca la patología o el conflicto intervendrá el derecho procesal. Por lo tanto, ello implica que los cambios que se produzcan en el derecho al trabajo y en la definición del trabajador, que es el sujeto del proceso laboral, afectarán obviamente al sistema judicial, pues habrá que definir quiénes son los legitimados para intervenir en el proceso. Y ello nos sitúa de lleno en la problemática del trabajo futuro, del futuro del trabajo, y nos lleva a ser, desde el respeto más absoluto a todo lo que se ha dicho ahora, una serie de reflexiones brevísimas sobre esta materia. ¿Por qué? Porque los cambios que se puedan producir en el concepto de trabajador van a afectar lógicamente al concepto de relación laboral y por lo tanto a la competencia de los tribunales. Muy rápidamente, la tecnología, la demografía, la globalización y el cambio climático están en este siglo entre los principales factores impulsores del cambio en el mundo del trabajo. Y si históricamente partíamos del concepto de relación de trabajo típica, que era la que se regulaban las normas, prestación continua a tiempo completo bajo la dependencia de un empleador, están apareciendo en las últimas décadas, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo, están apareciendo una serie de formas nuevas de trabajo, el empleo atípico, que supone una mayor inseguridad para los trabajadores y obviamente el reto del derecho al trabajo consiste ahora en dar solución a esas nuevas realidades y adaptarse para lograr mantener los estándares de protección y evitar las pérdidas de derechos que el trabajo atípico supone. Yo no voy a mencionar cuáles son las formas atípicas del empleo, ya se han expuesto aquí estupendamente, pero sí por lo menos hacer referencia a que la conflictividad conectada con estas fórmulas de trabajo atípico acaban en los tribunales, usando las herramientas que legalmente tienen que determinar, si estamos a presencia de verdaderas relaciones laborales, definiendo los elementos característicos de estas. Y en este punto ya se ha mencionado, traer a colación toda la problemática que supone la prestación de servicios a través de las plataformas y a través de lo que llaman la economía colaborativa, que ha dado lugar a muchísima jurisprudencia que se ha mencionado en España, Uber, Deliveroo, etcétera, etcétera, y en todos los países en los que ha habido sentencias ya, incluso hay 2 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El legislador español incluso se ha inventado esa figura del trade, que es una cosa que no acabamos de saber exactamente qué es, que tiene cuerpo de autónomo y alma de trabajador, y que cuando tiene que regular sus derechos le dicen vaya usted al derecho sustantivo, el derecho civil, pero cuando tiene un conflicto dice vaya usted a la jurisdicción social porque allí lo protege. Supongo que es porque lo protege, porque si no, no tiene sentido ninguno que un señor que es un autónomo y que por lo tanto no está sometido al Estatuto de los Trabajadores venga a la jurisdicción laboral. Y las comento simplemente, pues, 2 sentencias que se han dictado, una en Tenerife y otra en el Tribunal de la Unión Europea sobre Ryanair, que se conecta directamente con el tema de el ámbito del derecho al trabajo y el concepto de trabajador. En el caso de la sentencia de Tenerife, se trataba de un señor capitán, piloto de un Boeing, que le hacen constituir una sociedad y contratan con la sociedad y cuando él plantea el pleito le dicen, primero, Tenerife no tiene competencia porque esto es una empresa de Irlanda y él se sometió a la legislación de Irlanda y además este señor no es un trabajador por cuenta ajena, ¿no? En ese terreno nos movemos. Y en la línea de clarificación de estas nuevas formas de empleo y el mantenimiento de la protección básica a todos los trabajadores, hay que citar el proyecto de directiva al Parlamento Europeo y del Consejo de Europa relativo a las condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, que está, ayer me enteré por el profesor Rojo Torresilla, que ya prácticamente está aprobada, que quiere sustituir la directiva 91/533, que yo la leí, y que es una norma de mínimo, como los convenios de la OIT, que además definía lo que era el trabajador y lo que era el empresario, y que según me pareció entender ayer, parece que hasta eso lo han quitado. Bueno. Y llegamos a España. ¿Y cuál es la situación del ordenamiento jurídico procesal español en el orden laboral? Miren,
yo me preguntaría, ¿aparece como necesario su modificación a la luz de los cambios que la globalización y la tecnología está produciendo? Arrimando el ascua a mi sardina, yo he de decir que hay que comenzar afirmando que nuestra legislación procesal laboral es absolutamente moderna. La ley de procedimiento laboral que regula los procedimientos laborales es del año 2011, por lo tanto es del siglo XXI. Y además es fruto de la adaptación a los cambios que se han ido produciendo de tal forma que es una ley que incorpora mecanismos necesarios para abordar las nuevas problemáticas, entiendo yo. Esta ley reguladora de la jurisdicción social además tiene como norma supletoria la ley de enjuiciamiento civil, que es también una ley del siglo XXI, que se publicó en el año 2000. Y esta ley potencia los mecanismos de solución pactada extrajudicial de los conflictos, potencia muchísimo y regula con mucho detalle en el ámbito de la prueba también los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, creando un procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, regula la prueba a través de medios electrónicos, amplía las medidas cautelares que eran desconocidas en la jurisdicción social o se aplicaban muy poco, las amplía muchísimo y desarrolla la ejecución procesal. Y antes de seguir adelante, me permitirán ustedes que haga un paréntesis, porque esta mañana leí que a don Fernando Salinas Molina le han dado el premio a Mejor Jurista de España, no sé qué asociación, donde estaba presidente doña Emilia Casas, y uno de los méritos que valoraron fue que él es el padre de esta ley reguladora de la jurisdicción social. Entonces, cierro el paréntesis y sigo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Nuestra ley reguladora establece las reglas aplicativas para nuestros tribunales de orden social a los conflictos locales. Es decir, la ley reguladora de la jurisdicción social está pensando en el pleito del trabajador español en empresa española con empresario español. Pero no tiene en cuenta el problema cuando aparece un elemento de extranjería, es decir, cuando aparece un empresario extranjero, cuando el trabajador se produce en el extranjero o el contrato se ha suscrito en el extranjero. La globalización y la internalización de las empresas y la aparición de la economía colaborativa unida a la movilidad de los trabajadores hacen que cada vez sea más frecuente la existencia de contratos de trabajo con elementos de extranjería. Y en ese caso los tribunales tienen que acudir al recurso de determinar primero si son competentes, verificar el fórum y a continuación, si son competentes, determinar cuál es el derecho aplicable, determinar el jus. Aparece así lo que podríamos llamar el contrato de trabajo internacional, cada vez más habitual y que obedece a una serie de circunstancias que les comento uña de caballo, que es pues, la asistencia a regiones, como el caso de Europa, donde los procesos de unidad económica garantizan la libre circulación, el incremento constante de los fenómenos migratorios y el desplazamiento de trabajadores en el seno de las empresas multinacionales, la globalización económica, que hace que se contrate a gente para trabajar en el extranjero, las nuevas tecnologías de la comunicación, con incidencia en la relación laboral, dando lugar a formas nuevas de trabajo, teletrabajo a distancia, etcétera, etcétera. Bueno, lo que he dicho es que ante esa situación y ante el incremento de ese tipo de relaciones laborales con un elemento internacional, con un elemento de extranjería, pues hay que, los operadores de los tribunales españoles tenemos que utilizar, buscar si somos competentes, este es el problema de la sentencia de Tenerife, y determinar el derecho aplicable. Y en esta materia, pues hay que las menciono simplemente las normas sobre competencia judicial internacional, que son las que tenemos que utilizar para determinar nuestra competencia, y aquí pues esto es una materia muy heterogénea, hay normas internacionales, normas comunitarias, normas internacionales bilaterales, normas internacionales plurinacionales y por último están las normas internas. Ello obliga a establecer una jerarquía para elegir la norma y el artículo 21 de la Ley Orgánica Judicial y el artículo 36 del enjuiciamiento civil establecen la prioridad de los tratados y eso implica que cuando el juez español tenga que analizar el tema tendrá primero que aplicar el reglamento Bruselas I bis, que es el último, el convenio de Bruselas I, que es el último que se ha aprobado en el año 2012, que es el reglamento 1215 del 2012, para determinar su competencia. Si con esa norma no resuelve el problema de la competencia, acudirá en segundo lugar a otras normas internacionales que regulen la competencia. Y si no, acudirá por último a las normas internas, que son los artículos 21 a 25 de la ley reguladora de la ley orgánica, del Poder Judicial. Hasta tal punto esto llama la atención y que leyendo una obra que me pareció curiosísima, interesantísima, El proceso laboral internacional de un profesor Gámez Jiménez, él propugna la creación, junto al proceso laboral básico, clásico que tenemos nosotros, un proceso laboral internacional para establecer las reglas de este tipo de procesos en el ámbito interno, claro. Una vez que hemos elegido
que una vez que el juez español es competente, la segunda operación que tiene que hacer es ver la norma jurídica aplicable. Y para ver la norma jurídica aplicable, pues tiene que acudir porque en definitiva estamos a presencia de una problemática internacional donde entran en juego las reglas del derecho internacional privado y las normas de conflicto, tiene que acudir a las normas de conflicto. En el ámbito comunitario se sintió la necesidad de establecer unas reglas que permitiesen determinar, para evitar lo que se llama el forum shopping, el derecho sustantivo aplicable, y existe una norma que el primero fue el Convenio Roma y luego el Convenio Roma I, que es el Reglamento 593 del 2008. Perfecto, lo acabo, sí, lo acabo. Que ofrece la solución a estos conflictos, de tal manera que cuando la juez de Tenerife se planteó el tema, lo primero que hizo fue: ¿yo soy competente? No soy competente. Sí, soy competente. Bueno, pues ahora que soy competente, ¿qué derecho aplico? ¿Aplico el derecho español o aplico el derecho irlandés? Esas son las dos reglas que hay que hacer. Y cuando se plantea la problemática del derecho de aplicar derecho extranjero, porque hay una relación con un elemento, que nos lleva a las normas de conflicto, porque hay un elemento de extranjería, se plantean dos problemas básicos que yo les apunto también, que es la prueba del derecho extranjero y la ejecución de las sentencias extranjeras. Se los apunto porque también tenemos unas normas muy recientes que regulan la materia. La prueba del derecho extranjero es, alegó el derecho extranjero en un juicio, porque el juez tiene que aplicar derecho extranjero. ¿Qué tratamiento se le da? Unos dicen se le da el tratamiento de hecho y por lo tanto hay que probarlo, otros dicen se le da el tratamiento de derecho y se aplica el jura novit curiae y el juez lo tiene que poner. ¿Cuál es el sistema español? El sistema español clásico ha sido el derecho, así lo establece el artículo 28, 1, 2, y por lo tanto la parte tiene que probarlo. Lo que pasa es que con un matiz se dice, ¿y si no se prueba qué pasa? Pues mire usted, si no se prueba se pierde el pleito. El Constitucional dijo, hombre, no, en determinados supuestos se aplica la ley del foro, el juez aplica el derecho sustantivo propio. Y esto es lo que recoge una ley nuevísima, la Ley 29 del 2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil y mercantil, que regula todas estas materias y regula la ejecución de las sentencias extranjeras y establece unas reglas en el artículo 33 sobre carga de la prueba y sobre la aplicación de la ley Sloki, la ley del derecho español, cuando no sea posible acreditar y probar el derecho extranjero, que explica cómo se acredita y se prueba. Y en cuanto a la ejecución de las sentencias extranjeras pasa absolutamente lo mismo. ¿Qué ocurre cuando los tribunales españoles tenemos que ejecutar sentencias que vienen del extranjero, por ejemplo, en materia laboral? Pues hay también la Ley 29 del 2015 que regula específicamente esta materia a partir del artículo 41 con un matiz, y es que como nosotros por encima del derecho interno español, del derecho, digamos, ordinario, se sitúan los tratados, pues si hay un tratado internacional que regule la ejecución de sentencias de países extranjeros, es norma aplicable. Y en este caso concreto hay que establecer una jerarquía y si se trata de sentencias de países miembros de la Unión Europea, la ejecución se hace conforme al reglamento 1215-2012, es decir, al Bruselas I. Y si no se aplica ese reglamento, porque no son sentencias de países, entonces se aplica la ley que les cité antes, 29 del 2015, que regula el trámite del clásico exequatur y cómo se reconoce la sentencia y se ejecuta la sentencia. Y para terminar, hacer una última referencia al ámbito de las normas internacionales europeas. Miren, el derecho del trabajo no es un conjunto cerrado y autosuficiente y por lo tanto los tribunales, cuando tenemos que aplicar las normas, hemos de tener en cuenta no nuestro derecho interno, nuestro estatuto, sino de tener en cuenta todas las normas de derecho internacional. Y me permitirán ustedes una anécdota. Cuando yo empecé en el 83 en Barcelona, la OIT era una institución que estaba en Ginebra y los convenios de la OIT eran como la galaxia Andrómeda. Existían, pero nadie había estado allí. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no los aplicábamos. Conocíamos el 132 para las vacaciones, me parece que el 132, y el 158 lo citamos de vez en cuando en materia de extinción. Ni uno más. Eso ha experimentado un giro tremendo y brutal. Y ahora se los comentaré. Hay una serie de normas internacionales que yo no me voy a referir a ellas porque las conocen, los pactos generales, los pactos sobre derechos civiles y políticos, los pactos sobre derechos sociales, luego la propia Constitución española que nos remite a las normas internacionales, la Ley 25/2014 que dice que los tratados se aplican prioritariamente en España y nosotros nos movemos o utilizamos como instrumentos para trabajar los de ámbito europeo y los de ámbito supreuropeo. En el ámbito europeo tenemos el Consejo de Europa,
se crea en el 49, España pertenece al Consejo de Europa, tiene dos instrumentos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que lo aplica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la Carta Social Europea, en la versión inicial, porque la posterior no la hemos ratificado, que aplica, tiene como órgano aplicativo el Comité Europeo de Derechos Sociales. Las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales nos vinculan a nosotros, y solo le cito dos sentencias recientísimas: el caso López Ribalda sobre Barcelona, el tema de la videovigilancia, donde le dieron un palo a España el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el caso famoso Barbulescu sobre el control del ordenador, que es jurisprudencia que resulta vinculante para nosotros. Y dentro de la Unión Europea, pues no les voy a decir nada de la necesidad de aplicar las directivas, utilizar el instrumento de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, que aunque es meramente programática, sin embargo, tiene valor interpretativo. Y en el ámbito supranacional, destacar la importancia de la OIT. Nosotros, entre el año, y es lo que le quería aclarar, entre el año 2017 y 2018 se han dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea más de 90 sentencias en materia que afectan a la materia laboral, al acceso al empleo, la discriminación, el tiempo de trabajo, fenómenos intraempresariales, seguridad y salud laboral, despido colectivo, participación de trabajadores, conflictividad colectiva, insolvencia de empresarios, protección de datos, pensiones, seguridad social migrantes, libertad de circulación, etcétera, etcétera. Y más de 18 de esas sentencias son para España y por cuestiones perjudiciales planteadas por España. De tal forma que hoy no es pensable lo del 83, aquello de la galaxia Andrómeda, sino hoy nos encontramos en otro contexto donde todos los días tenemos que estar trabajando en la interpretación con estas herramientas. Y concluyo. Creo que tenemos un sistema procesal ajustado a la realidad actual, con normas nuevas, con todo ese paquete de normas internacionales. Creo que un papel fundamental que tiene que jugar la jurisdicción social es la defensa de los derechos de los trabajadores, y ello en línea de combatir la tendencia a la huida del derecho del trabajo para sacar del ámbito laboral lo que son verdaderas prestaciones de servicios propias del trabajo. Creo que todas esas nuevas formas que se están diciendo que no son relaciones laborales, hay que buscar la manera de integrarlas en el ámbito laboral, aplicarle la legislación laboral y someterla a la jurisdicción laboral, y aquí resulta importantísimo el recurso a la aplicación de los tratados y los convenios internacionales y derecho comunitario, así como la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que asumen el papel importantísimo de defender los derechos de los trabajadores, con la idea última de la defensa de los derechos fundamentales, porque no nos podemos olvidar que estamos en un Estado social y democrático de derecho, y por además primero social. Muchas gracias.